Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Saludos amigos, bienvenidos una vez más acá a casa, Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde, acá su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Gracias por esa sintonía y bueno, tenemos acá en el estudio, tengo a Claudia Nolan, quien trabaja en nuestro Departamento de Salud del Condado, y nos va a estar conversando sobre una feria que tenemos este fin de semana, cerca, más o menos a esta distancia, que tenemos este fin de semana acá en el Condado. Me escucharon quizás platicando un poquito sobre este tema esta mañana, en Calentando la Mañana, y estamos hablando de que esto es recursos para la familia en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo de los bebés y los niños pequeños. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Exactamente, buenos días y muchísimas gracias por invitarnos a participar de tu programa y ayudarnos a pasar la voz de lo que estamos haciendo y de la feria que vamos a tener para las familias el próximo sábado 24 de junio. Así es, vamos a estar platicando sobre este tema y nos vas a aclarar muchísimos de los pormenores relacionados con lo que se trata esta feria en particular, ya que es el tercer año que se lleva a cabo acá en nuestro condado. Así que gracias por acompañarnos, Claudia. Vamos a hacer la pausa de rigor y cuando regresemos, si ustedes tienen niños pequeños, ya sean hijos, sobrinos, nietos, bisnietos, pues vecinos, exactamente, escuchen este programa porque verdaderamente es de gran importancia para el desarrollo de nuestros hijos. Ya volvemos. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Recicle en el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del Condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/recycling. Continuemos reciclando. Recicle más ahora. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar en sintonía. Como dije en la apertura del programa, tenemos acá en nuestro estudio a Claudia Nolan, de nuestro Departamento de Salud del Condado de Montgomery. Ya nos has visitado anteriormente, así que eres experta en este programa. Y estamos hablando, Claudia, de la feria que ustedes están organizando, tercer año consecutivo, que se lleva a cabo. Va a ser este día sábado, comenzando a las 10 de la mañana, en el edificio cívico de Silver Spring. Exactamente. Y cuéntanos sobre el programa en particular que ustedes van a estar, pues obviamente, difundiendo información a nuestros residentes. Exactamente. Bueno, yo pertenezco al programa de infantes y niños del condado de Montgomery. Nuestro programa sirve a familias
que tienen niños con problemas del desarrollo. Puede ser desarrollo cognitivo, puede ser desarrollo en el habla, cualquier tipo de retraso en estas áreas, ¿no es cierto? Cuando hablan, Claudia, de retraso, has hablado cognitivo, del habla, etcétera. ¿Qué son los parámetros de, entre comillas, retraso? Bueno, el parámetro sería, se traduce en porcentajes, se habla de un 25% de retraso para poder acceder al programa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los chicos no alcanzan aquellos estadios o esas... En inglés es milestones. Milestones, exactamente. Hitos, se dice, no sé. Hitos, ¿no es cierto? Que están como preestablecidos que un bebito tendría que hacer en determinado momento de su edad cronológica. Entonces estamos hablando de un retraso, ¿no es cierto? Un chiquito de 2 años que todavía no tiene vocabulario o que no puede comunicarse, evidentemente hay un retraso en el habla. Cuando se sospecha de que hay un retraso, ya sea porque el mismo pediatra, ¿no es cierto?, puede detectar esto y sugerir a la familia, bueno, hay un programa en el condado, el programa de infantes y niños, o sea, que ya se encarga. El programa este es recomendado por los pediatras, iba a decir pediatrician, los pediatras, exacto. Del área. Exactamente, okay. Sí. Tenemos un gran apoyo de la comunidad médica del condado. Ellos están, algunos muy bien informados acerca de los servicios que nosotros prestamos a la comunidad. Muchas veces los referidos, los referrals, nos llegan a través de ellos. Pero muchas veces la mamá misma, la mamá sabe, los padres conocen muy bien a sus hijos. Puede ser la postura del niño, que todavía no sostiene la cabeza, mira, ¿qué pasa? O lo siente flojito cuando lo va a levantar, puede ser que la criatura tenga problemas motoras. Entonces, cuando hay una sospecha de que pudiera haber un retraso en el desarrollo del niño, qué mejor... Que los padres para darse cuenta, ¿no? Que los padres para darse cuenta. Y qué mejor que actuar rápido y decir, bueno, hagamos el estudio, vemos qué pasa. Si existe el retraso... Cuando dicen el estudio, es como una prueba, ¿no? Una evaluación. Exacto, un screening. Un screening en inglés, ¿no? ¿Esto lo hacen en las consultas médicas o lo hacen ustedes mismos en el departamento de salud nuestro? No, lo hacemos nosotros. Okay. Si querés te explico un poquito cómo es el proceso. Sí. La gente, hay un número de teléfono al cual la gente se puede dirigir, que es el 240-777-3997. A través de ese llamado la persona requiere servicios. Una vez que la persona realiza este llamado de teléfono, el grupo de intake, digamos, que se encarga de tomar esta llamada, refiere a la familia al grupo, digamos, que está dentro del condado que se encarga de ofrecer los servicios directamente. Un equipo perteneciente a la escuela pública, porque no te olvides que el programa de infantes y niños es como un partnership, ¿no es cierto? Sí. Es una asociación también con el sistema educacional. Con el sistema educacional. Entonces, este grupo de profesionales van a la casa, es un servicio gratuito que se ofrece en el lugar donde se está cuidando al niño. Generalmente es la casa, pero también puede ser un centro de cuidado infantil. Ok, cuando tú dices, porque estamos hablando que este servicio, Claudia, es para bebés, infantes, y también para niños pequeños. Exacto. ¿Qué edades más o menos estamos hablando? ¿Hasta qué edad más o menos? Eso es muy importante. Porque mientras más temprano se hagan diagnósticos, exacto, mejor. La intervención temprana es fundamental. Poder actuar rápidamente, por eso te decía antes
que ante la duda es mejor, bueno, hagamos la evaluación y vemos qué pasa. Los servicios nuestros son para niños de 0 a 3 años. Ahora, a los 3 años se realiza una nueva evaluación también para hacer transición. ¿Esto qué quiere decir? Si a los 3 años el niño puede ser que no necesite más de los servicios del programa de infantes y niños, pero sí también puede ser que sigas necesitando servicios. Ok, Claudia, mencionaste, estamos hablando de desarrollos, de retrasos quizás en el desarrollo de los niños, ¿no? Uh-huh. Las edades que acaba de mencionar Claudia, de 0 a 3 años de edad. Servicios, obviamente, en algunos casos quizás el habla es terapia. Ajá. Quizás la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es lo más ligero que atienden ustedes y también lo más complejo que atienden en cuanto a retrasos de desarrollo? Uh-huh. Es difícil ponerlo en eso. Yo entiendo lo que me estás preguntando. Inmensa para los padres. Para los padres cualquier cosa. Ningún problema que puedan tener los niños es algo ligero, ¿no? Quizás lo más correctible, podríamos decir, sería un retraso en el habla, ¿no es cierto? Eso es una cosa que con un poco de coaching es muy probable que el niño se gradúe rápidamente del programa de infantes y niños. Ahora se gradúan del programa. Claro, se gradúa quiere decir que ya no necesita más servicios, ¿no es cierto? Volviendo a la pregunta anterior, el programa nuestro recibe niños de los 0 a 3 años. Ahora, a partir de los 3 años, los niños, la familia en realidad, puede optar por continuar en el programa de infantes y niños o puede pasar a la escuela pública. Esto es muy importante porque antes no lo teníamos. Hace muy pocos años fue una iniciativa del presidente Obama. Entonces, antes, cuando teníamos ese agujerito que los chicos dejaban de recibir servicios, ahora no. Se completa y se continúa, digamos, hasta que llegan a la escuela pública. Cuando dices servicios... ¿Qué tipo de servicios? Hablaste, por ejemplo, que sabes terapia del habla, pero ¿qué otro tipo de servicio? ¿Fisioterapia quizás? Exactamente. Si son problemas motores, tenemos terapistas ocupacionales para niños que tienen problemas, vamos a decir, médicos muy serios. Hay un grupo especializado que trabaja. Este grupo se llama Medically Fragile, que trabaja con estos niños. Hay niños que se encuentran en el espectro de autismo. También tenemos gente preparada para trabajar con estos niños. Y además parte de los servicios que prestamos son diferentes grupos que se forman para que las familias puedan seguir trabajando, digamos, en lo que serían los objetivos que tienen que alcanzar para ir poco a poco alcanzando los niveles del desarrollo en los cuales se han propuesto sus objetivos. Los objetivos para cada niño. Exactamente. Inicialmente, después de su evaluación. Exactamente. Okay. El tema en particular es un tema que quizás puede ser un poco tabú, porque si uno es padre quizás, y inclusive por primera vez, y no hay medidas de comparación porque no ha tenido hijos anteriores, quizás toma un poquito de tiempo el uno decir, ay, mi hijo tendrá algo, ¿no? De desarrollo, quizás tiene cierto retraso en algo. Nos cuesta trabajo como padres darnos cuenta de la situación, inclusive darle frente a la situación. Quizás yo diría que es la parte más, como dicen los americanos, heart-wrenching, la parte más emocional de corazón, ¿no? Porque el bienestar de nuestros hijos pues es algo que siempre nos toca muy profundamente. ¿Cuál es el mensaje, Claudia, a estos padres que quizás alguien ahorita nos está escuchando y tiene un bebé o un niño pequeño y ha notado de que quizás
hay algo que no está funcionando como, entre comillas, debería de funcionar, ¿cuál es el primer paso a tomar cuando llegan las familias? ¿Cómo le atienden ustedes? Yo creo que el mejor mensaje que uno le puede transmitir a las familias, sobre todo a la familia nuestra, la familia hispana, ¿no es cierto? Que muchas veces por una razón o por otra... Las familias jóvenes también. Las familias jóvenes. Matrimonios jóvenes que a veces no tienen mucha experiencia en estas cosas y están un poco perdidos también. No tener miedo. Okay. No tener miedo. Saber lo que nos está pasando. Aprender a conocer qué es lo que está pasando con nuestros hijos es la mejor arma que nosotros vamos a tener para poder ayudarlos. Si no sabemos qué es lo que está pasando con nuestros niños, no podemos ayudarlos. No, y lo que pasa es lo siguiente, por ejemplo, si es algo como algún tipo de retraso en el habla, después el chico llega a preescolar, a primer grado, a segundo grado, exactamente, y continúa con un cierto nivel de lo que se cataloga como retraso, ¿no? Exacto. En el aula y no puede avanzar en la cuestión académica y entonces ya ahí empiezan a incrementar los problemas seriamente. Exactamente. Sí. Darle frente a esta situación lo más temprano posible es definitivamente lo recomendable, ¿no? Es clave. Además, es exactamente el punto. La intervención temprana, uno de los objetivos principales de la intervención temprana es eso, preparar también a los chicos para que lleguen listos a la escuela, para que estén bien, para que estén lo más cerca del nivel evolutivo en el que tienen que estar. Lo más listo posible que se pueda lograr, definitivamente. Ustedes obviamente ofrecen este servicio todo el año. Gratuito. ¿Cuántas familias tienen ya anualmente más o menos se le da este En este servicio? momento tenemos aproximadamente, redondeo el número, son 2.000 familias Unas que tenemos. 2.000 familias que ya están más o menos pues recibiendo este tipo de servicio. Uh-huh. Los recursos son desde terapia del habla hasta terapia física. Exactamente. Para los niños. Y una vez más, bebés y niños a temprana edad, hasta los 3 años de edad. La feria que van a tener este día sábado, el día 24, va a ser en el Centro Cívico de Silver Spring, comenzando a las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, este mismo sábado, el día 24 de junio. Exactamente. ¿Quiénes van a estar ahí? ¿Van a haber algún doctor? Porque se van a hacer evaluaciones. Entonces, ¿quiénes van a estar ahí? Va a haber un equipo de la escuela pública, que es el mismo equipo que trabaja para el programa de infantes y niños, haciendo evaluaciones. Y gracias por mencionar esto, porque es una de las partes que más nos interesa promover también. Vamos a tener también pequeños talleres, donde las familias van a poder aprender acerca de tópicos que son importantes para ellos, ¿no es cierto? Como por ejemplo niños que tienen problemas para comer, los picky eaters, también un workshop, un taller en el desarrollo socioemocional, que es muy importante en el desarrollo de los niños, etcétera, ¿no? Y después vamos a tener en el salón más grande una serie de vendors, ¿no? Proveedores de servicios que van desde planificación financiera, abogados en el sistema de educación, en todos los problemas relacionados a la educación, servicios terapéuticos que puedan ser necesitar las familias, todo tipo de servicios que las familias de infantes del programa de infantes y niños pueden necesitar. Ahora también... Las pruebas, déjame dar un poquito de marcha atrás, Claudia. La evaluación, la prueba de evaluación, el screening, como se dice en inglés. ¿Esto va a ser de forma privada, one-on-one, en un cuartito? ¿Cómo va a ser esto? Porque quizás me daría un poquito de temor o quizás de vergüenza, de pena llegar con mi nené y que lo vean y que después... Entonces, usted sabe...
A nivel social, claro, a veces nos sentimos incómodos cuando nuestro niño tiene algún problema de abiertamente pues presentarlo, ¿no? Claro. Entonces, ¿va a haber algún nivel de intimidad para esto? Sí, pruebas. Relativamente, ¿no es cierto? Porque obviamente estamos en un lugar público, es un recinto especial donde se va a llevar a cabo la evaluación. Hay un grupo de terapeutas que son las que van a estar ahí ofreciendo el servicio. Y bueno, son todas familias que tienen están en la misma situación, okay, así que no hay absolutamente nada. Su hijo no está peor que el mío, ni el mío peor que el suyo. Vamos a hablar claro, ¿no? Al contrario, porque queremos saber. Exacto, estamos atravesando más o menos la misma situación. Pues, y le estamos dando frente a la par. Exacto. Así que eso es bueno saber, de que no hay que tener ninguna vergüenza social para llegar, porque a veces eso nos intimida y, sí, puede ser. Y las personas no llegan a buscar los recursos que están disponibles. Exacto. Una vez, digamos que mi hijo o mi hija es identificado con algún retraso de desarrollo, y entra en el sistema, en el programa. ¿Cómo son las sesiones? ¿Son en grupos? ¿Son privadas? ¿Todo es privado? No, los servicios, como te comenté antes, son prestados en el lugar donde se cuida al niño. Llegan ahí. Puede ser la casa, puede ser donde se cuida al niño en una guardería, o puede ser una combinación de los dos, siempre en privado. Ahora, lo importante de mencionar acerca de nuestro programa, nosotros usamos un sistema de coaching. Esto quiere decir, no seguimos el modelo médico, seguimos el modelo de coaching. ¿Qué es esto? Claro. Muy simple. ¿Quién está con el niño la mayor parte del tiempo? Los padres. Los padres. Entonces, la idea es enseñarle a mamá, a papá, o a la abuela, o a quien sea que cuida al niño, la nana, que tenga más contacto con el niño. ¿No es cierto? Que aprenda a trabajar en estos objetivos, ¿no es cierto? Que uno se va fijando de que el niño tiene que alcanzar. Entonces... sí, es una tarea ardua, una tarea ardua, pero bueno, obviamente es algo que nos toca a veces nosotros como padres. Exacto. Y es una de esas misiones que debemos cumplir. Los recursos están disponibles a través de nuestro Departamento de Salud del Condado, free, gratis. Así que si usted que nos escucha hoy tiene algún bebé o algún niño pequeño en su familia o en el vecindario que quizás usted ha notado que se pudiera beneficiar de lo que se está ofreciendo, pues aquí están los recursos. Tiene que hablarle a mamá o papá para dejarle saber. Y es un programa que ya 2,000 familias en nuestro condado participan, se ofrece todo el año. El número telefónico es el 240-777-3997. 240-777-3997. Y también pueden llegar a la feria de este día sábado, comenzando a las 10 de la mañana. El año pasado, Claudio, tú estuviste por acá también, más o menos para pasar la voz sobre la feria. ¿Llegaron bastantes personas? El año pasado tuvimos aproximadamente 1,000 personas que pasaron por la feria. No esperábamos tanta gente, realmente fue fabuloso, porque además, bueno, te conté la parte seria de la feria, pero también tenemos mucho entretenimiento para los niños. Por eso se llama la Feria de Recursos para la Familia, porque hay muchas actividades. Exactamente. Tenemos face painting para los chicos, les van a hacer globos y juguetes, tenemos teatro, o sea, va a haber cosas muy divertidas para que los chicos, los niños puedan disfrutar de un día distinto, ¿no es cierto? Sí, claro. Y los papás aprender. Exactamente, porque más allá de, buscar una opinión experta, ¿no? Y también encontrar los recursos necesarios, pues es un día familiar, es un día para que haya cierto nivel de diversión y distracción para ese núcleo familiar que le quiere dar frente a una situación que tienen en el desarrollo de sus hijos. Así que el llamado es que no se les olvide, si conocen una vez más a alguien que se pueda beneficiar de estos servicios, déjenle saber. Se va a llevar a cabo comenzando a las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el Centro Cívico de Silver Spring,
allá en el corazón de Silver Spring, en el downtown. Ahí donde está la plaza de los veteranos, pues adentro del edificio tienen el salón grande, ¿no? Sí, adentro todo el edificio tenemos. ¿Todo el edificio tienen ese día para ustedes? Sí, señor. ¡Wow! Tremendo, sí. Wow, no se lo alquilaron a más nadie. Nope. Porque ese edificio los fines de semana se reparte en pedacitos porque todo el mundo quiere hacer una actividad ahí. Exacto. Así que ustedes se adueñaron del edificio para este fin de semana, el día sábado, y por ende, no, porque si el año pasado llegaron 1,000 personas, pues obviamente sí. Hay un interés, una necesidad Sí, la gente participa mucho, tuvieron mucha información, la pasaron muy lindo con todas las actividades que estaban planificadas para los chicos, ¿no? Claro, así sí. que eso, muy lindo. Una vez que las personas ya empiezan a recibir ¿cómo se llaman? Los servicios. Mencionaste un par de cosas. Los servicios caducan, bueno, si se cumplen los objetivos a la edad de 3 años, o si no, entran en esa asociación con las escuelas públicas para continuarlos, y también que son dentro del entorno de donde vive el pequeño. ¿Cuántas veces por semana? ¿Eso depende de lo que hace falta? Eso depende de cómo haya sido el resultado de la primera evaluación y de las necesidades que tenga el niño. Hay niños que tienen muchísimas más necesidades que otros. Suponte un niño que esté en el Spectrum, que además tenga problemas del habla, que por lo general vienen juntos, que hubiera problemas con la tonicidad muscular, obviamente va a recibir más servicios que aquel niño que solamente tiene problemas de habla. Entonces, esto se trabaja en equipo, incluyendo a la familia. Los padres tienen una voz muy importante en cómo se establecen los objetivos de cómo se va a trabajar con él. Es una colaboración, obviamente, con la familia, el núcleo familiar más cercano al pequeño o pequeña. Así que es medio que nuestra responsabilidad la participación. Si usted quizás tiene un nene y aún está contemplando, a lo mejor le ha dicho el pediatra, porque a ustedes les refiere mucho, lo dijiste antes, la comunidad médica. Sí, exactamente. Entonces, quizás si el pediatra más o menos le dijo, usted ha estado vacilando, contemplando, aún no se decide, pues le llegó la hora. Es hora de que tomemos acción, porque se trata de asistir a los niños lo mejor posible para que puedan avanzar a su paso, porque esto siempre es al paso de los niños, a su paso, con estos objetivos, estas metas que son individuales para cada uno de los niños, dependiendo de la condición que tengan. Así que les exhortamos que no se pierda esta oportunidad de llegar a la Feria de Recursos para la Familia, que aparte de abordar un tema de importancia y serio, pues también hay diversión para todos nosotros. Y recordar que somos la voz de nuestros chicos, ¿no? De nuestros hijos, sobre todo a esta edad del desarrollo de ellos. Tenemos una responsabilidad muy grande de convertirnos en la voz de ellos, de abogar por los derechos que tienen y por las necesidades, por satisfacer las necesidades que tienen. Bueno, muchísimas gracias. Se nos ha agotado el tiempo, Claudia. Gracias. Te vamos a traer, en vez de año en año, cuando se va a presentar el festival, te vamos a traer durante el año para también recordarles a las familias de que esto es un servicio que se ofrece, bueno, a través de todo el año. El número de teléfono es el 240-777-3997. Si no puede llegar ese día sábado al festival, comenzando a las 10 de la mañana en el Centro Cívico de Silver Spring, entonces puede llamar directamente y pautar su cita. Gracias por llegar y gracias a ustedes por su sintonía. Los esperamos este próximo sábado a las 10 de la mañana en el Centro Cívico de Silver Spring. Que tengan buenas tardes. Gracias. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. El mensaje de texto típico te distrae del camino por casi 5 segundos. Evita textear. Evita chocar.
En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Recicle en el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/recycling. Continuemos reciclando. Recicle más ahora.